proyecto de muerte. Y hay quienes trabajan en la vida proyectos de muerte. ¿Por qué? Porque se meten por caminos de intereses personales o por situaciones de inconsciencia que les lleva a atarse en la existencia, a vicios, a intereses económicos y a corrupción. Y entonces hacen lo que se llama el antiproyecto. Y el antiproyecto significa ir en contra de los planes de la vida. Y entonces como que morimos en la existencia. Y hacen antiproyectos, por ejemplo, dejando su misión. Un antiproyecto de abandonar, por ejemplo, la familia. Un antiproyecto de abandonar su vocación para hacer cualquier cosa. O no hacer nada. O mejor, hacer nada. Antiproyectos. Por eso hablamos de proyecto de vida. El proyecto, las cosas que realizamos, se hacen con vida. La vida tiene proyectos. Y todo se va proyectando sin amarrarnos a grandes esquemas que no nos dejen avanzar. Pero tenemos que vivir con planes. Tenemos que organizarnos en la existencia. En la fe, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, incluso en nuestra vida recreativa. En todo ir haciendo un hermoso proyecto de vida y dando los pasos poco a poco y bien dados. Con ayuda, con apoyo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Compartimos un texto muy especial. ¿Cuál es el proyecto y la meta hacia donde nosotros nos dirigimos? Le vamos a pedir al Señor que nos ilumine en este momento, que nos llene de su Santo Espíritu, que nos permita animarnos con el proyecto de nuestra vida, y que si hemos fracasado en intentos y en proyectos que hemos tenido, pues debemos levantarnos de nuevo. Un fracaso no indica que se acaba todo. Un fracaso es la oportunidad de levantarse y abrir nuevas puertas. Y si hemos fallado y hemos resbalado, hay que levantarse de nuevo y continuar, porque tal vez esa resbalada es parte del impulso que vas a tomar o que estamos tomando para realizar los grandes planes y designios de Dios en nuestra existencia. Tu proyecto, mi pregunta es esta. El proyecto que tú llevas en tu vida o el que yo llevo, ¿lo estamos haciendo o estás haciendo tu proyecto en forma personal? ¿Sin orar? ¿Sin consultar? ¿Y es un proyecto solo para ti? ¿O es un proyecto consciente? ¿Un proyecto en el que tienes en cuenta a otros? ¿Tienes en cuenta a Dios? Hay que ver si nuestro proyecto realmente hace parte del proyecto de Dios. Nuestros proyectos deben estar en Dios, porque Dios tiene un gran proyecto para toda la humanidad y nosotros, en nuestra existencia, colaboramos con ese proyecto realizando el proyecto y el designio de Dios sobre nuestra existencia. Este texto es muy bonito. Quiero ubicarles, toda la Biblia es la manifestación del proyecto de Dios para nosotros. Mire, durante siglos. Y Dios con paciencia preparando el proyecto de salvación para toda la humanidad. Y nosotros a veces ni perseveramos un mes, un año, no sé cuánto tiempo. ¿Cómo nos cuesta perseverar en nuestros planes? Y desistimos con gran facilidad. La mentalidad de hoy es desistir de proyectos, porque creemos que los proyectos todos tienen que ser facilísimos, simplísimos, sin esfuerzo, sin sacrificios. Y un verdadero proyecto exige entrega, sacrificio, dedicación, renuncia y sobre todo, mucho amor. Bueno, vamos entonces a compartir capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículos 3 hasta el 14. Bueno, para leerlo tendríamos que leer toda la Biblia, que es el proyecto de Dios, pero aquí está como una síntesis muy hermosa que nos inspira y nos ilumina. Veamos bien, así dice el apóstol Pablo a los Efesios. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su Hijo querido Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, tanto en el cielo como en la tierra. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en su presencia, por su amor, y nos ha adoptado a ser sus hijos e hijas suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento y voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio,
e hizo que se cumpliera el término señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano, para que tuviéramos parte de su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo hace según su determinación en su voluntad. Él ha querido que nosotros seamos primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa y qué poderosa es esta palabra, querido hermano, querida hermana, querida familia y quienes están en este compartir, escuchando este mensaje que se llama Proyecto Vivo de Vida o Proyecto de Vida. Y estamos comenzando con el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es ese, un proyecto hermoso en Jesucristo. Cuando nosotros habíamos perdido el paraíso por el pecado de Adán y de Eva, a causa de su pecado original, habíamos entrado en la muerte y habíamos entrado en el proyecto de muerte y nos habíamos abandonado al pecado. Y el pecado es muerte en nosotros. Pero Dios volvió y realizó un plan y preparó un pueblo durante siglos para manifestar de nuevo el proyecto de salvación y retornarnos a su presencia, y restaurar nuestra naturaleza caída, y liberarnos de las ataduras del mal. Y nos envió a su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, anunciado por los profetas. Él, el Emanuel y Salvador, es el proyecto de Dios para nosotros, y se nos ha manifestado, y en Cristo Jesús hemos sido constituidos por el bautismo, hijos e hijas de Dios. Y debemos vivir en tal condición. Así que nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto vivo de vida, debe ser así, como hijos e hijas de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa vivir como hijos e hijas de Dios? Vivir como Dios quiere, vivir en santidad, vivir así en la voluntad de Dios, buscar en todo la voluntad de Dios, realizarlo según el querer de Dios. Para eso necesitamos iluminarnos, pedir la luz del Espíritu Santo que nos guíe, para entender ese designio que en Cristo Jesús se nos ha manifestado, porque hemos sido ya destinados, hemos llamados a la gran felicidad. El gran proyecto de Dios para nosotros es ese, que vivamos en amor pleno y que lleguemos a ser totalmente felices. Y la gran felicidad se va alcanzando en la medida en que vamos viviendo como Dios quiere. Y la gran felicidad es el destino nuestro de la vida eterna, nuestro gran proyecto, nuestra gran meta, la ilusión de nuestra vida es avanzar en santidad para llegar a la gloria eterna. Pero para llegar a esta gloria necesitamos realizar el proyecto de vida que se nos manifiesta en esta existencia. Así que, hermanos y hermanas, sellados por el Espíritu Santo, avanzamos en nuestro proyecto de vida. Y en el proyecto de vida se exige entrega, conversión, se exige tantos elementos, pero sobre todo un abandono para vivir en la gracia de Dios. Y el poder de Dios que actúa en nosotros nos permite realizar los planes de la existencia, así de simple, así de grande, pero en la pequeñez de la existencia, en las cosas que realizamos, se realiza el proyecto de Dios. Así que me alegra tanto poder compartirles algunos elementos y ya voy a profundizar esto que les estoy compartiendo, esta hermosa experiencia del proyecto de vida. Bien, vamos a compartir primero un tema musical que se llama Pelea. Pelea significa eso, ¿no? No dejarnos abandonar por el desánimo, por el sinsentido de la vida. No, necesitamos apoyarnos en la gracia de Dios. Así que este tema, en proyecto de vida, se llama el brazo a torcer. Cuando las cosas no salen como están, debemos comenzar de nuevo, compartiendo con ustedes, mis hermanos y hermanas, lo que se llama el proyecto de vida. Podríamos decir tantas cosas, y hay libros y libros sobre proyecto de vida. En las comunidades religiosas, por ejemplo, en los seminarios,
Siempre el primer año en el primer año se aprende a realizar el proyecto de vida. De hecho, ya los que estudian administración, los que hacen sus carreras, los que hacen sus trabajos, aprenden a realizar planificaciones, proyectos. Y en este caso estamos hablando del proyecto de vida. Hay muchos libros muy bonitos, por ejemplo, les recomiendo uno que se llama Proyecto de Vida, puede encontrar por ahí en algunas librerías. Y este libro es de Giuseppe Sobernigo. Este es un texto muy bonito que nos ayuda a nosotros a encontrar el proyecto de vida. Y él dice, un proyecto de vida en busca de la identidad. ¿Cómo se hace un proyecto de vida? Un proyecto de vida es reconocer quién soy yo. Segundo, sentirme iglesia, quién soy yo en la iglesia, qué es mi iglesia. Tercero, mi familia, proyecto con mi familia. Cuarto, la sociedad. En mi sociedad, ¿qué realizo? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo sirvo también en la sociedad? ¿Cuáles son los planes en mi sociedad? También está esas partes personales, el desarrollo de muchas habilidades y capacidades. Diríamos que un proyecto de vida tiene diversas áreas. Cada uno podría saber en qué punto va de su existencia y hacerse como algunos propósitos, algunos objetivos o algunos pasos que quisiera lograr, algunas cosas que quisiera hacer en la existencia. Para mejorar, para avanzar, para no detenerse, para no estancarse. Debemos vivir en proyecto. Por ejemplo, a nivel personal, ¿yo qué quiero hacer para mí como persona? ¿Cómo cuido mi salud, por ejemplo? ¿Cómo haré un horario más tranquilo de vida para no perder el tiempo? ¿Qué cosas quiero aprender de nuevo? ¿Cuáles son las cualidades que me destacan para yo crecer en ellas? ¿Cuáles son los dones y carismas que Dios me ha dado para yo avanzar en ellos? A nivel personal, ¿cómo cuidaré mi salud? ¿En qué puntos está frágil mi salud? ¿Debo hacer deporte? ¿Cómo será mi ejercicio? ¿Cómo será mi alimentación? Tantas cosas que se pueden hacer a nivel personal. A nivel espiritual, mi vida de oración. ¿Qué voy a aprender más de Dios? ¿Qué voy a saber más en la catequesis? ¿Qué voy a saber más de la palabra del Señor? A nivel espiritual, ¿cómo voy a profundizar más una experiencia viva de oración? ¿Cómo voy a avanzar más en las gracias, en los dones, en los valores del Evangelio? ¿Cómo voy a comprometerme más como Cristo me pide? ¿Cuáles dones y gracias voy a practicar más durante este tiempo? Pobreza, humildad, castidad, obediencia, más amor, más entrega, más alegría. ¿En qué puntos de mi vida puedo mejorar? ¿A qué pecado debo renunciar? ¿Qué debo hacer para vencerme, para controlarme con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo podré avanzar en la santidad? En mi familia, si ya vivo más en paz, si estoy compartiendo más con mis seres queridos, si hay unidad en mi casa, si tengo falta de perdón y debo sanar, si hay un ser querido que necesita más mi atención, mi cariño, mi apoyo, ¿cómo lo voy a hacer? Mi familia, ¿cómo va a compartir momentos de reunión juntos, con plan de familia, salidas juntos? ¿Cómo se puede realizar todos estos elementos en familia? ¿Cómo viviremos juntos en comunión de amor, no solo con la familia pequeña, sino con el resto de la familia y también con el resto de la sociedad? En familia, en comunidad. Algunos tienen comunidades y tienen proyectos de vida comunitaria. Ahí en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, tenemos proyectos en la vida diocesana, con el señor obispo, entre sacerdotes, en las comunidades religiosas y religiosos. En los movimientos laicales tenemos proyectos, los diversos movimientos de la iglesia, los diversos grupos y comunidades de consagrados, de bautizados. Tenemos proyectos de vida, experiencias, cómo vivir nuestra vida espiritual, pero también cómo vivir nuestra experiencia de comunidad. No es fácil compartir con otros, pero tenemos proyectos de vida comunitaria. Nuestro proyecto no es solamente solos, sino en comunidad. Así que qué importante es tener diversos proyectos. Y también, lo que algunos dicen, tengo proyectos de solidaridad social, proyectos pastorales, proyectos de ayuda a otros, proyectos de compartir, de estar con los demás. Bueno, ¿cómo será y cómo es tu proyecto de vida, mi proyecto de vida? Diríamos que esto es lo que se llama tener como itinerarios de vida. Es muy distinto el proyecto que un niño realiza. Es muy distinto el proyecto que los jóvenes deben realizar al de los adultos, por ejemplo. Y así, o el del anciano, el que ya ha caminado su existencia, ya tiene otros enfoques y planes de la vida. Cada etapa de la vida nos va dando ciertos propósitos y ciertas metas que alcanzar.
Por eso es tan importante, para hacer el proyecto de vida es tan importante, por ejemplo, saber la edad, ubicarse en la edad que uno tiene. Conocerse de una forma en lo que más puede. También cómo debe realizarse, cómo tener las aspiraciones, cuál es el sentido de la vida. ¿Ve? ¿Quién soy yo? Un proyecto realmente integral. Así que Dios nos permite realizar, por la libertad que tenemos, Dios nos permite realizar nuestros planes. Así que hay proyectos dentro de nosotros que debemos realizar, de estudio, de trabajo, de familia, de amor, de relación entre unos y otros, relaciones de iglesia, proyectos en relación con los padres y los parientes, con los amigos, con los que nos educan, con nuestros jefes, proyectos en la sociedad o proyectos que tienen que ver al grupo en que pertenezco, porque posiblemente pertenezco a un grupo, a una comunidad. Bueno, así que la vida toda es un hermoso proyecto y se va viviendo una experiencia a un lindo proyecto hasta que uno llega a ser uno mismo. Libremente nosotros mismos nos dedicamos a vivir un proyecto y es la respuesta, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Y vamos escogiendo los puntos en los que nos sentimos bien, los lugares y las personas y los grupos en donde nosotros deseamos estar y donde deseamos compartir y servir. Y ahí entonces vamos realizando nuestros valores. Y ahí vamos realizando nuestros grandes anhelos y deseos. Y la vida se va realizando hasta conformar ya en ciertos momentos de la vida proyectos muy hermosos. Como cuando ya se es joven, el proyecto mismo de realizarse en el amor y constituir una familia. Ese es un proyecto muy bello, es un proyecto de vida, es un proyecto de futuro. No debemos vivir con proyectos impulsivos o solamente por el momento de emoción. Tenemos que ser realistas en las cosas que nosotros realizamos en nuestra existencia. Es verdad, no hay que sentirnos ahí simplemente por el impulso. Vamos a ver qué viene, yo vivo por vivir. Así como dicen, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Es decir, no hay proyecto, si alguien me dice que tengo que hacer una cosa la hago, pero yo no decido nada por mí mismo, por mí misma, estoy sin personalidad y no puedo realizar nada. Esa es una actitud pasiva, es una actitud dependiente. O también están aquellos que hacen proyectos demasiado idealistas y entonces no van en orden y no van en un buen proceso y sueñan cosas tan grandes que nunca las alcanzan y nunca hacen nada. Vamos poco a poco. Eso sí, aspiramos en grande, pero vamos poco a poco según nuestras capacidades y la realidad de nuestra propia existencia. Así que hay un ideal que alcanzar. Pero no vivir de sueños falsos, hay que vivir de sueños reales a partir del conocimiento de nosotros mismos. Por eso es que es tan importante, para realizar un proyecto grande en la existencia, debemos saber quiénes somos, mis capacidades, mis debilidades. Y eso nos va a ayudar mucho a alcanzar los grandes proyectos de la vida y hacer un proyecto fundamental, un proyecto que valga la pena. Porque a veces se hacen proyectos que no valen la pena. O damos el brazo a torcer y hasta ahí se acabó. Y dicen, no, intenté esto y hasta ahí llego, ya mi vida es un fracaso. No. La vida no es un fracaso. La vida es una gran ilusión. Y nosotros debemos, con la gracia de Dios, levantarnos hacia metas grandes, elevadas. Alcanzar cosas hermosas y maravillosas. Así que, como cristianos, como católicos, debemos realizar un gran proyecto de vida. Jesucristo realizó un gran proyecto. El proyecto de la salvación. Y le costó la propia vida, pero en la vida de Cristo nosotros alcanzamos la vida. Veamos el proyecto de María Santísima, ser Madre de Dios y Madre nuestra. Tiene esa doble misión y esa hermosa tarea, y ella ha aceptado ese plan y ese designio de Dios en la existencia. Le preguntas a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿puedo tomar esta decisión y puedo orientar mi vida por este camino? Entonces debemos comprender una cosa muy importante. ¿Cómo estoy en este momento y qué deseo yo dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20? Bueno, y al resto de mi existencia, sin hacer todos los planes cerrados, porque Dios tiene sorpresas. Los proyectos no son cerrados, los proyectos también son abiertos, porque Dios es el que va ayudándonos a orientarnos en la vida. Porque a veces buscamos y nos perdemos, y Dios nos dispone nuevos caminos. Pero el proyecto de Dios va haciéndose así muchas veces, entre encrucijadas. Lo importante es estar disponibles. Lo importante es decir sí a grandes planes de Dios. Así como decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Recuerdan aquella experiencia tan hermosa de 1 Samuel? En el capítulo 3, donde se habla de esa experiencia del jovencito Samuel,
o del niño Samuel, que mientras dormía escucha la voz de Dios que le llama, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era Elí el que lo estaba llamando y le preguntaba 3 veces, Elí, ¿me estás llamando? Hasta que Elí tuvo que decirlo, no. Es el Señor el que te llama. Y si te vuelve a llamar, por 3.ª vez dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Eso es disponerse a un proyecto. Las vocaciones de los profetas, las vocaciones de los santos, son vocaciones donde estas personas han abierto su corazón a la acción del Espíritu Santo y han podido entender el proyecto de Dios. Y así han hecho un hermoso plan de vida, han servido a Dios, han servido a los demás. Es que ese es el proyecto de Dios en nuestra existencia. Para eso vivimos, para realizar un gran proyecto de vida. Algunos se preguntan cómo se realiza un proyecto de vida y cómo se puede alcanzar. Algunos dirán, ¿es que lo voy a lograr? ¿Será que puedo? ¿Y qué tal si fracaso? Esas son las preguntas que muchos se hacen cuando están emprendiendo grandes, como digamos, sueños, y cuando no tienen el conocimiento de sí, cuando se sienten inseguros y están sin una gran capacidad de amor, comienzan a fracasar desde el comienzo, porque si desde el comienzo está el temor, si desde el comienzo está la duda, ¿cómo vamos a alcanzar nuestras grandes metas? ¿Cómo vamos a decidirnos por cosas grandes, por grandes ideales y grandes sueños? Eso sí, lo que alcancemos debemos alcanzarlo en Dios y debemos medir nuestras propias fuerzas. Nosotros hablamos del éxito de la vida y creemos que tener éxito es pasar por encima de otras personas. O creemos que alcanzar grandes proyectos significa corrompernos y vendernos. Y no es así. Los grandes proyectos de vida siempre se hacen en la verdad. ¿Y la verdad en qué consiste? En la verdad sobre mí mismo, en conocer la realidad para yo ubicarme bien en la realidad. Y tercero, sobre todo, pues, una gran disponibilidad. Así que responder a un gran proyecto y hacer una gran búsqueda sin engaños. Porque hay interrogantes a los que nosotros debemos responder siempre en la búsqueda de los proyectos. Interrogantes muy sencillos. Por ejemplo, ¿estoy dispuesto a realizar estas metas de mi vida? ¿Estoy dispuesto a alcanzar y tengo las cualidades y las capacidades necesarias para lograrlo? ¿Me abandono a la gracia de Dios y puedo realizar lo que estoy aspirando? ¿Dios me está llamando a esto? Esa es otra pregunta. ¿Dios me está llamando? ¿O simplemente me estoy llamando yo mismo? Por tanto, es muy importante vivir coherentemente el proyecto de vida. Algunos realizan cosas que no son. Por ejemplo, los papás que le dicen a sus hijos qué carrera tienen que hacer, o con quién se tiene que casar, y cuáles son las cosas que tienen que hacer en la existencia. Obvio que deben escuchar el consejo de sus padres, pero la decisión la tomas tú, joven. La decisión la debemos, al final de cuentas, la vida es nuestra, la vida es personal, y debemos nosotros al final tomar una buena decisión. Porque algunos hacen proyectos de vida simplemente para aparentar a otros, y no son auténticos. Proyectos de apariencia, ¿para qué sirven? Éxito sin felicidad. O proyectos sin realización. Porque algunos tienen ya su profesión, pero se sienten insatisfechos. Si yo no me siento bien en las cosas que realizo, ¿por qué estoy ahí? Obvio que hay tiempos en que debemos estar en ciertas labores, en ciertas misiones y trabajos, o en ciertas situaciones, no con todo nuestro gusto, pero sí mientras damos paso a donde queremos estar. Pero sobre todo los proyectos requieren ante todo un abandono de sí mismos y una confianza muy grande y una gracia de Dios que nos ayude a alcanzarlo. Las personas que más fe y confianza tienen en Dios son las que mejor logran alcanzar las metas y realizarse y hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque en el caminar, en la realización de nuestro proyecto de vida, siempre tenemos que contar con limitaciones, tenemos que contar con fracasos, tenemos que experimentar contrariedades, tenemos que experimentar muchas situaciones difíciles. Y ahí es donde se prueba nuestra propia capacidad y nuestro deseo de salir adelante. Así que debemos vivir un proyecto de vida vivo. Ese es el título que estamos compartiendo en esta búsqueda de la Radio María. Que uno diga, realicé un proyecto en mi vida y me van a recordar por lo que hice. Dejé huella en mi existencia por la obra que pude realizar. Así de pequeñita, así de simple, pero dejé huella porque descubrí el proyecto de Dios en mi existencia. Así que, auténticos, para hacer un buen proyecto de vida, hay que crecer mucho. Para un proyecto de vida hay que aprender muchas cosas.
Hay muchos que están ubicados en puestos y en servicios de comunidades o en familias, o sobre todo en puestos políticos y sociales, personas que están realizando proyectos a medias porque no están formados para ello. Entonces, ¿para qué están ahí si no se han realizado y no se han formado, no se han educado, no han dado los pasos necesarios para vivir un gran proyecto de vida, para ser servidores cualificados y auténticos? Entonces, por corrupción, por palanca, simplemente por intereses, esos son proyectos mediocres que están muy de moda en nuestra propia sociedad. Así que yo les invito a que como cristianos seamos de calidad, que podamos responder a grandes expectativas, a saber que lo que esperamos de la vida, Dios lo espera de nosotros. ¿Qué esperas tú de la vida? ¿Qué expectativas tienes de ti? ¿Qué puedes lograr con tu existencia? ¿Cómo vas a encontrar tu felicidad? ¿Cómo vas a poder relacionarte en todas las cosas de la existencia? ¿Cómo estás caminando para lograr esos grandes objetivos? Sin impaciencia. Un buen proyecto de vida no es impaciente, pero es perseverante. Trabaja, avanza, da pasos poco a poco y no se queda con expectativas muertas. No se queda, como ya les dije, en simples ilusiones. Sabe esperar, pero se va preparando. Cada cosa se va dando a su momento. Hoy está de moda que todos quieren lograr las cosas de un momento a otro, fácilmente, sin esfuerzos grandes. No es así. Los sueños se realizan poco a poco, pero con perseverancia. Me realizo a mí mismo y puedo servir mejor. Así que algunos tienen proyectos de vida solo para dinero, pobrecitos. Solo para tener cosas, pobrecitos. ¿Qué proyectos de vida tan vacíos? Los proyectos de vida están en Dios, sirviendo a los demás, dándome a mí mismo y encontrando esa realización de la existencia y siendo feliz en la donación de mí mismo. Bueno, hay otro tema musical que quiero compartirles en este momento. A ver, voy a tomarles aunque muchas veces se los he compartido, pero me llama la atención. Los grandes proyectos de vida. Tenemos que volar, no podemos quedarnos rastreros. Siempre lo ubico. Águilas. Caminaremos con fe. Y caminando con fe es como se realizan los grandes proyectos de la vida. Bueno, así es. Caminando con proyectos. Les estoy diciendo y les estoy compartiendo, mis hermanos y hermanas, en esta búsqueda. Les estoy compartiendo lo importante que es realizar proyectos de vida. Hay muchas personas que creen que no tienen proyecto y que lo que están haciendo no vale la pena. Pero todo tiene sentido en la vida. Hay personas que creen que no están haciendo nada. Y en eso que no están haciendo tal vez es porque están enfermitas. Tal vez porque ya están avanzados de edad. Y se sienten inútiles. Y dicen, ¿qué hago ya con la existencia? Hay muchas cosas que se deben realizar en cada tiempo de la existencia y todo ofrecido a Dios se vuelve proyecto de vida. Todo tiene su razón de ser. Algunos desesperados porque no encuentran una ubicación, un trabajo, no se sienten apreciados, se sienten sin ilusiones en esta existencia. Dicen, ¿qué hago con mi existencia? Parece que está vacía. Nos puede pasar como el ciego Bartimeo. Recordamos ese texto tan tremendo, el pobre abandonado en el camino, ciego. Estaba bastante joven, pero pasa Jesús por ahí y él aprovecha la oportunidad. Los proyectos de vida están hechos también de oportunidades y debemos buscarlas y se propician y el Señor las va favoreciendo en la medida en que buscamos. Los proyectos de vida requieren búsquedas y entonces este ciego escucha la voz del Señor que le grita, porque el ciego no se queda quieto, siempre grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene, aprovecha la oportunidad y se levanta, recibe el gran milagro, se pone a caminar y continúa con el proyecto de vida. Los proyectos de vida son dinámicos, nos ponen en camino, nos ponen en movimiento. Los proyectos de vida nos hacen madurar. Por tanto, el sentido de la vida es eso, ver horizontes, descubrir hacia dónde vamos, conocer nuestro ser interior, llenarnos de una espiritualidad profunda. Los que quieren realizar proyectos grandes en la existencia tienen que tener una experiencia de Dios muy grande. Y la experiencia de Dios nos va llevando a buscar lo que es esencial, lo que es fundamental. Pero hay quienes que se abandonan en su propia limitación y cuando uno se limita no puede avanzar. Entonces, cuando yo me limito, cuando las heridas de amor me detienen, entonces el proyecto no avanza. Entonces hay quienes caen en la droga, caen en los vicios, en las infidelidades y vive simplemente de miseria. Es decir, vive de un amor simplemente de mendicidad.
Y el que realiza grandes proyectos ya no vive de mendicidad, se levanta, sabe que cuenta con el presente, sabe que cuenta con la misericordia de Dios y que no está solo ni sola, porque los proyectos que nosotros realizamos no los hacemos solos, no, nos dejamos apoyar de nuestros hermanos, de nuestra familia, de personas que nos van a dar la mano, y entonces descubrimos el sentido de la vida. Siempre tenemos todos una misión que alcanzar. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el proyecto de Dios sobre ti? Yo vuelvo y te pregunto, porque a veces no te sientas, a veces no meditas, a veces no piensas tus decisiones, a veces no meditas tu existencia. Por eso es tan importante participar de retiros. Por eso es tan importante tener directores espirituales. Por eso es tan bueno tener buenos consejeros, pero a veces conseguimos nuestros consejeros más baratos. Sí, los que simplemente nos hacen tener un proyecto pasivo, que nos hacen vivir sin muchas ilusiones, sin mucho significado en esta existencia. Por eso no podemos abandonarnos como los discípulos de Emaús que, bueno, se les había acabado su proyecto, su ilusión era simplemente estar con Jesús, que iba a ser un gran rey según ellos, que les iba a dar mucho poder y mucho dinero, y habían abandonado al Señor. Pero entonces, en esa experiencia Jesús se les aparece y les devuelve, en la experiencia de Dios les devuelve sentido de la vida, regresan y se entregan al Señor con toda su existencia. Por tanto, si quieres un buen proyecto de vida, vuelvo y te digo, ¿quién soy yo? Conócete. ¿Ve? Conoce bien tu identidad. ¿Quién eres tú? No solo por fuera, sino por dentro. ¿Quién eres tú realmente? Y entonces ahí necesitamos ayudas para podernos conocer más y más. En nuestro ser corporal, en nuestro ser psicológico, en toda nuestra vida, y superar esos sentidos de inferioridad, reconocer nuestras grandes capacidades. Imagínense que un ser humano solo usa el 8% de su capacidad. Nos quedan, oiga, imagínense, 92% para usar nuestra capacidad. Así que no nos dejemos. Somos seres limitados por la existencia que tenemos, pero la capacidad que Dios nos da nos va siendo ilimitados. Recordemos lo que el ángel le dice a la Virgen María: para Dios no hay nada imposible. Y para los grandes proyectos o los proyectos de la vida debemos crecer en nuestra fe y creer que Dios nos ayuda a vivir en medio de lo posible cosas que parecen imposibles. Bueno, es importante sanarse para poder avanzar grandes proyectos, porque una persona resentida, una persona herida, una persona amargada, una persona sin perdón, una persona limitada, que le han dicho siempre eres inútil, no puedes, es imposible. Si tú te crees eso, no puedes avanzar. Si eres una persona negativa, no te sirve. Por eso es importante sanar todos esos rechazos que ya hemos tenido en la existencia. Y Dios lo hace porque nos ama, porque Dios es gran, Dios es positivo, Dios es bueno, Dios es alegre, Dios nos ama. Y es en el amor de Dios como nos levantamos. Por eso es tan importante encontrar espacios donde nos relacionemos y nos levantemos en forma positiva. Hay espacios muy negativos y tenemos que cuidar. En los proyectos de vida tenemos que evitar ciertos espacios. Hay personas que, por ejemplo, viven de sensaciones, entonces no realizan grandes proyectos. Uno encuentra hoy muchos jóvenes sin esfuerzo. Ya no leen casi. Viven de mediocridad y de diversión. Esos jóvenes están sin proyecto. Los desafío a encontrar proyectos grandes, a sacrificarse por algo noble, a encontrar ilusiones en la existencia, a servir a los demás, a luchar por una hermosa familia, a vivir en fidelidad. La fidelidad cuesta, no hay que vivir de placer. Los que viven de placer no tienen proyectos, son mediocres y no se puede vivir así. Hay que salir de la soledad en la que a veces nos amarramos y entrar en comunión con los demás. Hay que entrar en esa donación incondicional. Los proyectos de vida se van realizando sin condiciones, es decir, servimos sin muchas condiciones. Hay personas que yo conozco, médicos ejemplares, que saben lo que vale su profesión y viven su misión, no tanto porque les pagan, sino porque aman la misión que Dios les ha dado y sirven hacia la humanidad. Y los veo cobrando casi nada o haciendo gratis tantos labores. Esos saben lo que vale una hermosa misión, un proyecto de vida. Así que un proyecto de vida comprometido. No tenemos por qué estar diciendo hoy sí, mañana no. Los verdaderos proyectos de vida requieren compromiso. Y no podemos estar simplemente diciendo ¿quién soy yo para hacer tal cosa? Es que yo. Nos negamos, no servimos. Así que adelante. Pidamos esa fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza de Dios que nos identifica en el proyecto de Él. Es el proyecto de Dios el que realizamos en las cosas ordinarias de la vida, pero cuando nos unimos en una experiencia de Dios muy grande y firme. Así que ya no vivamos de simples proyectos baratos. Hay quienes viven simplemente de vanidades, ¿sí? Como los gallos, diríamos, como los gallos finos. O los pavos reales. No vivamos de esos proyectos. O proyectos de erizos, que estamos a la defensiva. Esos proyectos no sirven para nada. O de tortugas, ahí vamos de pereza en pereza. O lentamente, sin hacer esfuerzos.
esos proyectos no nos sirven. O de tigres, proyectos de agresividad, estamos agresivos unos con otros, entonces como que nos comemos unos a los otros y nos hacemos daño. Esos son proyectos agresivos. Los proyectos de vida deben realizarse en la paz. O hay otros que tienen proyectos de vida solo para pasarla bien, ahí como los ogros. No es así. La vida no está hecha para consumir. La vida está hecha para compartir. Algunos dirán es que la vida es buena cuando se produce. Sí, producimos, pero para compartir. Y nos realizamos para vivir en libertad. El gran proyecto de vida es la libertad. El gran proyecto de la vida es el amor. Y avanzar. Siempre tenemos nuevos horizontes que alcanzar. No importa la edad que tengas. Necesitamos hacer una sociedad nueva y personas con proyectos que se comparten y cristianos y cristianas que puedan saber que en los proyectos de la existencia Dios está con nosotros. Hacemos una nueva humanidad cuando nos comprometemos con los proyectos. Así que seguir el proyecto de Jesús de Nazaret, a seguir el proyecto del Evangelio, el proyecto de Dios para nosotros, ese proyecto nuevo, ese proyecto realmente de Dios que nos acompaña. Bueno, podríamos decir muchas cosas. Podría darles algunos ejemplos de cómo se estructura un proyecto de vida, pero ya les di algunos ejemplos. Hay que tener en cuenta los valores de la existencia, tener en cuenta el Evangelio, lo que nos ha enseñado el Señor, y también sobre todo el conocimiento de uno mismo y escribir los pasos más importantes de la existencia, los que queremos ir realizando. Colocamos un pedacito de este tema musical y voy a terminar con una pequeña oración. Este es de Rafael Moreno, que se llama Mi Camino. Eres mi camino, mi felicidad. Tú eres mi destino, mi lucha, mi afán, mi esperanza viva, mi fe, mi verdad. Dueño de mis cosas, de mi caminar. Tú eres mi camino, mi anhelo, mi paz. Siempre vas conmigo y cuidas mi andar. En mis noches negras, en mi soledad, aunque no te vea, siempre estás. Eres el arrullo del corazón para mí. Eres mi camino, mi plenitud. Eres el amor que no encontraré en ningún lugar. Eres mi Señor, mi Dios, mi Jesús. Eres el arrullo del corazón para mí. Eres mi camino, mi plenitud. Eres el amor que no encontraré en ningún lugar. Eres mi Señor, mi Dios, mi Jesús. Tú eres mi camino, mi felicidad. Siempre vas conmigo y cuidas mi andar. En mis noches negras, en mi soledad, aunque no te vea, siempre estás. Eres el arrullo del corazón para mí. Eres mi camino, mi plenitud. Eres el amor que no encontraré en ningún lugar. Eres mi Señor, mi Dios, mi Jesús. Eres el arrullo del corazón para mí. Eres mi camino, mi plenitud. Eres el amor que no encontraré
Jesús. Eres mi Señor, mi Dios, mi Jesús. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos en este pequeño compartir y motivación sobre el proyecto de vida. Infúndenos, Padre bueno, el don de tu Santo Espíritu. Comunícanos el proyecto de tu Hijo Jesús, el Evangelio. Permítenos, Señor, realizarnos en nuestra existencia y no detenernos, pase lo que nos pase. Sana, Señor, nuestras heridas y aquellas situaciones que nos detienen a realizar los proyectos y designios que tienes para nosotros. Permítenos, Señor, encontrar tu voluntad. Rompe nuestras miserias y nuestros pecados que nos detienen en el proyecto de amor que nos has comunicado. Madre María, tú dijiste sí al plan salvador. Tú dijiste al plan de ser madre de Dios y madre de la humanidad. Ayúdanos a decir sí a los planes y designios de Dios en nuestra existencia. Sácanos de nuestros egoísmos, Señor. Danos tu espíritu y empújanos cuando nosotros nos detengamos y no queramos avanzar, cuando el desánimo, el decaimiento nos gane, cuando el fracaso nos detenga. Tú, Señor, nos alientas cuando comenzamos una nueva etapa de la vida, cuando comenzamos un nuevo año, cuando comenzamos nuevos planes. Señor, guíanos y ayúdanos a ser fieles. Y permítenos, Señor, estar dispuestos a tus inspiraciones, a realizar tus designios de salvación. Nuestra meta eres tú, Señor, y queremos llegar a la vida eterna, al paraíso prometido. Bendito seas, Señor, por los designios de la existencia y por lo que nos concedes. Amén.